Ya. Entonces van a verificar que todos los documentos estén en la historia clínica, ¿no? Uno de los documentos importantes de la historia clínica es la hojita de cirugía segura que siempre debe ir y el consentimiento informado que debe estar firmado por el paciente. Verificar el plan de operaciones y el tipo de intervenciones. Cada médico cirujano va a realizar un plan, ¿no? De la cirugía a intervenir que debe estar en historia clínica y saber nosotros también como enfermeras circulantes qué procedimiento se va a realizar, ¿no? Ahora, las dos profesionales, bueno, enfermeras, ¿no? Que actúan como instrumentista y como circulante, ¿ya? Pueden ser, bueno, enfermera e instrumentista, licenciados o técnicos, me parece que es de enfermería. Enfermeras circulantes pueden ser igual licenciadas, auxiliares que realizan este trabajo, ¿no? Pero yo he visto, ¿no? Que no, por ejemplo, enfermeras o auxiliares no entran a instrumentar, pero hay muchas auxiliares que conocen de instrumentación quirúrgica y apoyan en este sentido. Y es muy bueno eso, ese apoyo, ¿no? Pero por lo general, nosotros trabajamos como instrumentistas o como circulantes cuando sea necesario, ¿no? Cuando requiera este trabajo. Ahora, vamos a ver que durante el periodo preoperatorio, ¿ya? Comprende, ¿no? El tiempo que transcurre desde que se practica el procedimiento quirúrgico hasta el momento del traslado del paciente al quirófano, ¿ya? Entonces, entendemos que este periodo no es solo antes de que le intervengan a mi paciente, ¿ya? Es hasta que el paciente, ¿ya? O sea, hasta que el momento del traslado del paciente, o sea, llegue al quirófano, ¿no? Se clasifican en inmediato y inmediato. Ya, mediato se basa en la decisión de 12 a 2 horas antes, tomándose en cuenta la cirugía, ya sea mayor o menor. Ya, e inmediato, de las 12 horas a 2 horas antes de la cirugía, teniendo como ya un rumbo fijo la sala de operaciones. Ya, durante este periodo nosotros trabajamos, ¿no? Estamos con el paciente ya dentro de estos periodos. Ahora, las acciones básicas en enfermería, ¿cuáles consideran que son? ¿Quién me dice? ¿O qué han hecho ustedes como si han trabajado, por ejemplo, en alguien que haya trabajado en quirófano? Bueno, vamos a ver que hay que dar el recibimiento, ¿no? Al paciente y la autorización para la cirugía. Esto es el consentimiento informado que debemos leer al paciente y llenar, ¿no? Hacerle firmar a él o al, si es un menor de edad, al tutor que está con el paciente. Hay que participar en el examen clínico del paciente. Siempre antes de la intervención, médico, el anestesiólogo va a hacer un examen físico y va primero a hablar con los familiares, con el paciente de cómo va a ser su cirugía, ¿no? Vamos a participar en la preparación física del paciente, es decir, a vestirle, ¿no? A dar todas las medidas para cómo va a ingresar al paciente antes de su cirugía, verificar que vaya al baño, ¿ya? Solventar todas las dudas que el paciente tenga sobre esta cirugía. Vamos a observar de pronto que el paciente se dé una ducha o, bueno, se haya dado una ducha en casa cuando son las cirugías programadas o si es que nos toca hacer un aseo, ¿no? Al paciente, ya sea que sea un baño de esponja o
sea una ducha normal, ¿no? Vamos a administrar, canalizar primero, ¿no? Y administrar la medicación correspondiente al periodo preoperatorio. Por lo general, se suele administrar los antibióticos, ¿no? En la canalización de vías siempre es importante recordar que se los canaliza con un Vasofig número 18 para las intervenciones quirúrgicas, ¿no? Dar apoyo emocional, porque ya, como ustedes saben, algunos pacientes tienen mucho temor a lo que van a realizar en ellos, ¿no? Entonces tienen mucho miedo. Y también a realizar las medidas específicas que requiera el paciente. Por lo general, cuando recibimos al paciente, igual se toma todos los signos vitales, el peso del paciente, que es fundamental para la sedación del paciente, ¿no? Entonces, no hay que tomar el peso, de pronto vino hace un mes, yo voy a dar ese peso. Hay que ese día pesar al paciente, tomar los signos vitales para evaluar, ¿no? Cómo se encuentra el paciente antes de entrar al quirófano. Es importante dar todo lo que es las medidas de bioseguridad, protección al paciente, como la bata, el gorrito, las botitas, que se coloquen, ¿no? Siempre preguntar si está en ayunas, o sea, es decir, no ha ingerido ningún alimento y que nos diga obviamente la verdad, porque hay pacientes que dicen, sí, no desayuné, pero en realidad sí desayunar, ¿ya? Y esto puede implicar un riesgo durante la sedación, ¿ya? Puede de pronto haber una broncoaspiración y el paciente puede complicarse. Por eso es importante eso, insistir en preguntarle al paciente. Ya, como decíamos, control registro de los signos vitales, preparación física del paciente, administración de medicamentos preanestésicos 30 o 45 minutos antes de la intervención, realizar las medidas específicas de acuerdo con el tipo de intervención quirúrgica. Ya, en este caso a veces, por ejemplo, por ejemplo, va a ser una cesárea o una intervención a nivel genital, por ejemplo, hay que rasurar a los pacientes, ¿no? La ducha obviamente que debe tener y rasurar la parte donde va a ser intervenido el paciente, obviamente si requiere, ¿ya? Trasladar al paciente con el enfermero circulante con el respectivo expediente clínico a quirófano, ¿ya? Entonces, dentro de este periodo, todas estas intervenciones vamos a realizar. Ya, ahora, los cuidados en esta fase ya se van a dar mediante una valoración física, ¿no? Como vimos, hay que tallar, pesar los constantes vitales. Vamos a estar pendientes si no hay deshidratación o alteración de la nutrición, de pronto alguna lesión cutánea o signos de infección. Esto es importante identificar antes del ingreso, obviamente por posibles complicaciones que se van a dar durante la cirugía. Esto lo hacemos nosotros, el cirujano también, en cuanto a la valoración de mi paciente, ¿no? En la historia quirúrgica y anestésica vamos a ver, ¿no? Documentar todas las intervenciones quirúrgicas previas, ¿ya? La fecha, el tipo de intervención, razón de la misma, ¿ya? Y aparición de complicaciones. Es decir, vamos a tomar en cuenta esto. Si mi paciente de pronto antes dijo, no, es que al momento de que me despertaron de la anestesia, yo me desperté así, ya sabe cocinar. Entonces, hay pacientes que, por ejemplo, no tienen un buen despertar de la anestesia y el anestesiólogo desconoce de eso, entonces es importante preguntar al paciente. Y la medicación, ¿no? E indicar todos los fármacos que se les va a administrar, ¿no? De pronto, si algún medicamento está tomando o está recibiendo el paciente, también hay que conocer y especificar alergias, ¿no? Sobre todo esto, preguntar si qué tipo de alergia tiene o algún antecedente de alguna reacción alérgica que haya tenido. Esto, esto igual tanto el cirujano como el anestesiólogo lo va a realizar, ¿ya? Se va a hacer la valoración de patologías previas, ¿no?
general, obesidad, hipertensión, ¿ya? Valoración mental y psicosocial, percepciones general sobre la cirugía, procesos sensoriales y de pensamiento. Como les decía, algunas personas tienen temor a la sedación, ¿ya? Entonces dicen, no, es que me da miedo no volverme a despertar. Entonces, mentalmente ellos, pronto en alguna anterior cirugía, tuvieron algún proceso feo, ¿no? Entonces ellos están con ese malestar, esa incomodidad y nos van a decir. Eso siempre hay que estar al pendiente de conocer, ¿no? Para la planificación y ejecución de todos los cuidados que se va a brindar a los pacientes, ¿ya? El tiempo va a variar, ¿no? Considerablemente de una persona a otra, dependiendo de las situaciones individuales y de las políticas institucionales. Pero por lo general, los estudios analíticos y las pruebas médicas realizadas en los 30 días anteriores a la intervención son aceptables, ¿ya? Esto depende bastante de la institución y del médico cirujano. Requieren, por ejemplo, hay médicos que dicen, no, yo necesito de esta semana los exámenes y el pacientito ha tenido hace un mes. Entonces, nos toca volver a realizar una analítica, ¿no? Al paciente. Siempre igual, si es que el médico cirujano acepta los exámenes, siempre y cuando no haya habido cambios que hayan alterado estos, ¿no? O al paciente. ¿Ya? Es importante, como decía, tomar en cuenta la nutrición, ¿no? Dependiendo de la anestesia local o sin anestesia o anestesia general o regional, conocer la nutrición. Por lo general, cuando es anestesia general, se solicita, ¿no? Al paciente que no haya consumido ningún alimento por de pronto una complicación de broncoaspiración, ¿no? En cuanto a la eliminación, el paciente debe vaciar su vejiga antes de ser trasladada a quirófano, ¿ya? La higiene, o a menos que, por ejemplo, sea una paciente que va a dar a luz o va a hacer una cesárea, se les coloca sonda vesical, ¿ya? Y para esto también la enfermera circulante debe preparar todos los materiales que se necesitan para la colocación de la sonda, ¿ya? Los objetos de valor o prótesis, es importante mencionarles que deben entrar sin joyas, sin prótesis, aparatos de ortodoncia, dentaduras postizas, entre otros, o algo que tenga metal, ¿ya? Siempre, por lo general, utilizamos el electrobisturí, ¿ya? Entonces, si es que el paciente está con aretes o algo de metal, va a haber un eje porque se les coloca una plaquita, ¿no? Debajo de la piel del paciente para que haya una buena conexión del electrobisturí. Entonces, va a haber interferencias si es que hay otra cosa de metal. Y la medicación, interrumpir o ajustar la posología antes de la intervención, ¿no? Dependiendo a qué medicamento esté tomando. ¿Dudas, preguntas? ¿Está claro? Sí, Lisa. Ya. A ver, como les mencionaba, hay que realizar una planificación y ejecución, ¿no? Darle instrucción preoperatoria, es decir, igual una información general a los pacientes que están ambulatorios, ¿no? Obviamente no va a ser a los pacientes que están en estado crítico, ¿no? Se va a dar la asistencia postquirúrgica igual a los pacientes que salen del quirófano y también una preparación psicológica. Ya, eso en cuanto, aparte de lo que es las funciones de la enfermera instrumentista y circulante. Ahora vamos a ver lo que son
Ya, los cuidados de enfermería preoperatorio inmediato y inmediato, ¿no? Ya vimos, ¿no? Que el periodo preoperatorio es el periodo que comprende en el tiempo que transcurre desde que se decide practicar el procedimiento quirúrgico hasta el momento del traslado del paciente al quirófano, ¿ya? El objetivo en sí de este periodo es preparar al paciente, como vimos, ya sea piel, mucosas, intestino, vejiga, otros, para la intervención quirúrgica. Preparar psíquicamente al paciente y familia, ¿no? Con el propósito de disminuir la ansiedad que va a tener y educar al paciente y la familia sobre su patología, es decir, sobre lo que está aconteciendo y por lo cual va a ser resuelto mediante la intervención. ¿Ya? Como vimos, hay que revisar las indicaciones médicas, ¿ya? Que nos deja el cirujano. Hay que hacer una entrevista. Vamos a valorar experiencias previas, enfermedades, alergias, ambiente en el que vive, capacidad al autocuidado. Esto también es importante porque hay pacientes que vienen solos, ¿no? Y tienen que realizar un cuidado postquirúrgico en su casa. Entonces, eso es importante identificar. El apoyo familiar, si está o no con su familia, necesidades del paciente. Ya, la educación del paciente y la familia siempre va a ser sobre la patología y qué es lo que se va a hacer. A veces sí nos preguntan los pacientes, dice, pero señorita, ¿cómo es que va a pasar esto? ¿O qué va a hacer de mi hijito? Yo no entiendo, dice. Entonces, están alerta, están ansiosos los familiares y nadie le dice nada. A veces ni el cirujano no le puede explicar de la mejor manera. Entonces, para eso estamos nosotros, ¿ya? Se va a educar también el tipo de preparación que necesita para el acto quirúrgico, ¿no? Es decir, en dónde se va a realizar la intervención, cómo se le va a monitorizar al paciente, todos los ejercicios respiratorios, los ejercicios de extremidades y la importancia que tiene realizarlos en el periodo postoperatorio, obviamente dependiendo de la intervención que se dio, y también todas las características de la atención proporcionada en su periodo postoperatorio inmediato. Vamos a estudiar la historia del... a ver. Ya, vamos a estudiar el historial del paciente, tomar las muestras de laboratorio, ¿ya? Y también controlar los signos vitales. El peso que ya dijimos, el estado de la piel, las muestras y también el apoyo emocional, ¿ya? Como vimos y ya mencionamos, durante el preoperatorio, por lo general los pacientes sí se sienten con mucha ansiedad, ¿no? Por lo general, las órdenes incluirán la preparación de la piel de la zona a intervenir, así como el área circundante. Bueno, en esta parte, como enfermeros circulantes, ya una vez ingresado al paciente al quirófano, la enfermera instrumentista está arreglando su equipo, su material, sus mesas. Nosotros llevamos al paciente a la mesa quirúrgica, el anestesiólogo le seda. El primer ayudante por lo general suele hacer la primera asepsia al paciente, ¿ya? O a veces nosotros como enfermeras circulantes, realizamos la primera asepsia al paciente. Esta asepsia se lo realiza dependiendo la zona a intervenir, ¿no? El área donde va a ser intervenido se lo realiza de forma estéril, ¿no? Con guantes estériles, con clorexidina, ¿ya? Se hace un lavado bien de la zona antes de realizar la segunda asepsia al paciente. Entonces, esto por lo general o nosotros o los cirujanos lo realizamos. Ya eso depende de las instituciones. Igual de los cirujanos, diciendo, no, el médico, el primer ayudante va a hacer eso. O nosotros de ley nos toca hacer y nosotros dejamos ya listo al paciente con la primera sepsis. Siempre se lo va a realizar con clorexidina, ¿ya? Como decíamos, hay que rasurar la zona, obviamente, antes de la limpieza, ¿ya?
sea por lo general con la rasuradora o crema depilatoria. Y también, como decíamos, debe lavarse la piel con agua y jabón antiséptico, ¿no? Actuando desde la zona de incisión hacia la periferia. Es decir, de pronto en esta parte vamos a hacer la incisión. Por lo general hay que lavar hacia la periferia, hacia toda la parte externa de la zona que se va a hacer la incisión, ¿ya? Lave la zona de forma amplia, dando especial énfasis en las zonas de pliegues y ombligo. En este caso, de pronto, si es una cirugía a nivel del sistema digestivo, vamos a limpiar bien los pliegues y el ombligo en esta zona, ¿no? Ya que ahí se acumulan bastantes microorganismos. Si está indicado aplicar a continuación povidina iodada o solución antibacteriana, lo realizamos, pero si no, eso ya realizan los cirujanos, ¿no? Hay que revisar las uñas del paciente. Esto también es fundamental, ¿ya? Y no pueden entrar con esmalte, ¿no? Porque hay monitores o sensores por ejemplo, del oxímetro que no leen debidamente lo que es la saturación de oxígeno del paciente y el pulso. Ya, entonces por las uñas largas y pintadas. Siempre el paciente va a entrar con uñas cortadas. A veces llegan con las uñas largas, nos toca remover eso, tanto de las manos y de los pies. ¿Ya? También debe procurarse que la persona, bueno, antes de la intervención no debe, como mencionábamos, ingerir ningún alimento, ¿ya? También debe procurarse que las barandas de protección de la cama deben estar levantadas, bueno, de la camilla, ¿no? Si es que se le va a trasladar en camilla. No debe recibir nada por vía oral durante al menos 8 horas antes de la intervención y también consultar al médico si la medicación a administrar va a pesar del ayuno. Es decir, por ejemplo, hay algunos pacientes que toman medicación, ¿no? Entonces, por ejemplo, para la hipertensión, ya se administrarán hasta el mismo momento de la intervención, ese ratito. ¿Dudas, preguntas, por favor? Ya. Vamos, también ha de confirmarse que se ha obtenido los consentimientos. Ya, esto por favor nunca olvidarse. Siempre, siempre hacer firmar, si es que no puede el paciente, un familiar que esté a cargo del paciente, ¿ya? El consentimiento informado es fundamental, siempre, más que todo en las intervenciones quirúrgicas, ¿no? Siempre debe estar informado y ser competente para comprender toda la información y las alternativas que se le da para el tratamiento, ¿ya? Ahora, dice, ¿cuál es la finalidad del formato de autorización para operarse, no? Bueno, yo creo que la mayoría se han de ver, sí conocen, ¿no? El consentimiento informado. O han visto de pronto. Bueno, el consentimiento informado tiene la finalidad, ¿no? De asegurar que el paciente comprenda qué es lo que va a ocurrir con él, ¿no? O sea, la cirugía que lo vamos a realizar, ¿no? Y las posibles complicaciones. Aquí nos ayuda también a asegurar que el paciente tome la decisión sin presión, es decir, que por ellos solos tome la decisión de aceptar la cirugía, ¿no? Se ayuda a proteger al paciente contra intervenciones no autorizadas, ¿ya? Protege al personal y al hospital contra acciones legales, ¿no? En caso de pacientes que afirmen que se les practicó una intervención no autorizada, ¿ya? Aquí ayudamos a respetar la autonomía del paciente, es decir, su decisión. Antes de firmar el formato de autorización,
¿ya? El cirujano siempre debe informar y leer. El cirujano o la enfermera debe leerle al paciente. No puede decir aquí firme, no. Y también se debe conocer las posibles complicaciones y alternativas de pronto surjan, ¿no? En la cirugía deben ellos conocer. ¿Ya? Entonces, bueno, quisiera por favor saber si las demás compañeras tienen dudas de los deberes antes de irnos, porque ya tengo que dar clases al siguiente curso. Cualquier duda que Dora me escriba nomás y les comparta a ustedes. ¿Ya? Que tengan una Ya, Luisa. excelente noche. Muchísimas gracias. Una buena noche. Muchas gracias, Luisa.